Bienvenidos a un viaje directo a la infancia. Fueron las estrellas infantiles más queridas de la televisión mexicana, pero con los años, sus vidas tomaron rumbos que nadie imaginaba. Algunos cambiaron por completo, otros desaparecieron del ojo público, y varias de sus historias podrían sorprenderte más de lo que crees. Número 1. Daniela Luján. Daniela Luján fue una de esas niñas que no solo aparecían en pantalla, sino que se quedaban grabadas en la memoria de toda una generación. Nació el 5 de abril de 1988 en Ciudad de México y empezó su carrera artística siendo apenas una niña, cuando participó en Plaza Sésamo. Pero el verdadero salto llegó en 1996, cuando protagonizó Luz Clarita, el papel que la convirtió en uno de los rostros infantiles más queridos de la televisión mexicana. Después vinieron títulos muy recordados como El diario de Daniela y Primer amor, a 1000 por hora, confirmando que no era una estrella pasajera, sino una figura con carisma real y conexión inmediata con el público. Lo más interesante de Daniela es que logró algo que muy pocas estrellas infantiles consiguen: crecer sin desaparecer. Con el paso de los años, dejó atrás la imagen de niña tierna para consolidarse como actriz y cantante, con proyectos en televisión, teatro y música. Lanzó discos como Por un mundo mejor y Corazón.com, y más adelante encontró una nueva etapa de popularidad con series como Una familia de 10, donde su personaje le permitió reconectar con otra generación de espectadores. En 2024 volvió a las telenovelas con Papás por conveniencia, y ese mismo año llegó hasta la final de ¿Quién es la máscara?, que prueba de que su nombre sigue teniendo peso en el entretenimiento mexicano. En 2026, Daniela tiene 38 años y continúa siendo una figura muy querida, de esas que despiertan nostalgia inmediata apenas aparece una foto de su infancia. Y aquí va la pregunta para enganchar al público. ¿Tú la recuerdas más por Luz Clarita o por El diario de Daniela? Número 2. Natasha Dupeirón. Natasha Dupeirón pertenece a una familia marcada por la actuación, pero lo suyo nunca fue solo herencia. Desde muy pequeña demostró que tenía presencia, dulzura y una naturalidad especial frente a la cámara. Nació el 3 de junio de 1991 en Ciudad de México y empezó a aparecer en producciones desde la infancia, incluso siendo prácticamente un bebé. Muy pronto se volvió un rostro habitual en las telenovelas infantiles mexicanas, participando en títulos como María la del barrio, Carita de ángel y De pocas pulgas. Su historia encaja perfecto en este tipo de video, porque mucha gente la recuerda como esa niña de mirada dulce que fue creciendo frente al público, paso a paso, sin romper nunca el vínculo con la audiencia. Con los años, Natasha logró una transición bastante sólida desde los papeles infantiles hasta personajes juveniles y adultos. Esa evolución se hizo todavía más visible cuando entró a proyectos como Miss Quince y al grupo musical M. Quince, una etapa que la acercó a un público más adolescente y le dio una proyección diferente dentro del mundo del entretenimiento. Después siguió construyendo una carrera variada en televisión, teatro y streaming, con trabajos en producciones como La Casa de las Flores y Señorita 89, en 2026. Natasha tiene 35 años y sigue siendo una actriz reconocida, con una trayectoria que demuestra que su carrera no se quedó atrapada en la nostalgia infantil. Y eso la vuelve muy interesante para el video, porque no es solo una ex niña famosa, sino una artista que ha sabido transformarse sin perder su esencia. Para provocar interacción, esta línea funciona muy bien. ¿Natasha Dupeirón cambió más de lo que imaginabas o siempre tuvo esa misma mirada inolvidable desde niña? Número 3. Natalia Juárez. Natalia Juárez fue una de esas niñas que, con solo aparecer en pantalla, ya transmitían carácter. Nació el 13 de febrero de 1995 en Ciudad de México y se volvió inolvidable para muchísimos espectadores gracias a su papel de Simonetta en Vivan los niños, y una de las telenovelas infantiles más recordadas de principios de los 2000. Desde muy pequeña mostró esa mezcla de dulzura, energía y picardía que suele marcar a las verdaderas estrellas infantiles, y por eso su rostro quedó ligado para siempre a la nostalgia televisiva de toda una generación. Después de ese boom inicial, siguió apareciendo en proyectos como Sueños y caramelos, Atrévete a soñar, Lo que la vida me robó
y varios episodios de La Rosa de Guadalupe, demostrando que no fue solo una niña famosa de un momento, sino una actriz que supo mantenerse dentro del medio. Con el paso de los años, Natalia fue dejando atrás la imagen de la niña consentida y traviesa que tantos recuerdan para convertirse en una figura más madura dentro del entretenimiento mexicano. Su carrera no explotó a escala internacional como la de otras ex-estrellas infantiles, pero justamente ahí está lo interesante. Su transformación se siente más cercana, más real, como la de alguien que creció frente al público, sin perder del todo ese vínculo con la infancia televisiva. En 2026, Natalia tiene 31 años y sigue siendo uno de esos nombres que provocan una reacción inmediata entre quienes crecieron viendo telenovelas infantiles mexicanas. Y para enganchar a la audiencia, esta pregunta funciona perfecto. ¿Quién no recuerda a Simonetta? ¿Era de tus personajes favoritos o de los que más te desesperaban? Número 4. Carol Sevilla. Carol Sevilla representa a una generación distinta, más cercana al público joven actual, pero aún así encaja muy bien dentro de la historia de las estrellas infantiles mexicanas. Nació el 9 de noviembre de 1999 en Ciudad de México y comenzó su carrera desde pequeña, formándose incluso en el CEA infantil antes de abrirse camino como actriz. Sus primeras apariciones en televisión incluyeron producciones como La Rosa de Guadalupe, y poco a poco fue construyendo una presencia que llamaba la atención por su carisma, su soltura y esa energía luminosa que más tarde la haría destacar muchísimo más. Aunque para muchos su gran explosión llegó con Disney, lo cierto es que Carol ya llevaba años trabajando desde niña, algo que la conecta directamente con esta tradición de talentos infantiles mexicanos que crecieron dentro del espectáculo. El verdadero salto internacional llegó cuando interpretó a Luna Valente en Soy Luna, una serie que la convirtió en ídolo juvenil en toda América Latina y en España. A partir de ahí, Carol dejó de ser solo una actriz infantil prometedora para transformarse en una figura pop con enorme alcance, combinando actuación, música y una imagen muy fuerte entre el público joven. Esa evolución le da muchísimo valor para un video como este, porque muestra una transición muy clara, de niña actriz mexicana a estrella juvenil de alcance internacional. En 2026, Carol tiene 27 años y sigue siendo una figura reconocida dentro del entretenimiento latino. La línea perfecta para generar interacción sería esta. ¿Tú conociste a Carol Sevilla antes de Soy Luna? ¿O fue ahí donde descubriste que ya tenía alma de estrella desde niña? Número 5. Dulce María antes de convertirse en uno de los rostros más emblemáticos de Rebelde y en una de las voces más reconocibles del pop latino, Dulce María ya llevaba muchísimo tiempo frente a las cámaras. Nació el 6 de diciembre de 1985 en Ciudad de México y comenzó su carrera a los 5 años, participando en más de 100 comerciales antes de entrar de lleno al mundo del entretenimiento. Más tarde formó parte del grupo infantil Kids, luego se integró a Jeans y al mismo tiempo fue construyendo una carrera como actriz en producciones como Plaza Sésamo, El vuelo del águila, Nunca te olvidaré y Primer amor a 1000 por hora. Por eso, aunque mucha gente la asocia automáticamente con su etapa juvenil y adulta, la realidad es que Dulce María también pertenece al universo de las estrellas que comenzaron desde muy pequeñas. Lo que hace tan interesante su caso es que su evolución fue enorme. No se quedó en la nostalgia de la infancia ni en la popularidad adolescente, sino que logró convertirse en cantante, actriz, autora y figura mediática con impacto continental. Su etapa en RBD la catapultó a un nivel global, pero su historia venía construyéndose desde mucho antes, lo que da todavía más peso a su recorrido. Además, la revista People, en español, la incluyó en varias ocasiones entre las celebridades más bellas, y su presencia en la cultura pop latina ha sido constante durante décadas. En 2026, Dulce María tiene 40 años y sigue siendo una figura vigente, muy querida por el público y ligada tanto a la nostalgia como a la reinvención. Para enganchar a la audiencia, esta pregunta puede funcionar muy bien. ¿Tú recuerdas a Dulce María desde su etapa infantil? ¿O para ti su verdadera explosión empezó con Rebelde? Número 6. Alex Sintek. Alex Sintek es uno de los casos más curiosos de esta lista, porque mucha gente lo recuerda como cantante y compositor, pero no todos tienen presente que también fue una estrella infantil.
Su nombre real es Raúl Alejandro Escajadillo Peña. Nació el 29 de septiembre de 1969 en Mérida, Yucatán, y comenzó desde muy pequeño dentro del mundo del entretenimiento. Uno de los espacios clave en su arranque fue Chiquilladas, el famoso programa infantil mexicano que también sirvió de plataforma para otras figuras que después se volverían muy conocidas. En ese entorno, Sintek mostró desde niño una sensibilidad artística distinta, con una mezcla de carisma, presencia escénica y talento musical que lo separaba del resto. Con los años, Alex Sintek dejó atrás su imagen de niño de televisión y se convirtió en una de las voces más reconocibles del pop mexicano. Su carrera musical ha sido larguísima y muy exitosa, con nominaciones al Grammy, varias nominaciones al Latin Grammy y premios Billboard latinos, además de un Ariel por su trabajo en música para cine. Eso hace que su transformación sea especialmente atractiva para el video. No estamos hablando solo de un ex niño actor, sino de un artista que empezó desde muy pequeño y terminó construyendo una trayectoria sólida y respetada en la música latina. En 2026, Alex Sintek tiene 57 años y sigue siendo un nombre importante dentro del pop mexicano. Y aquí, la pregunta ideal para activar comentarios. ¿Sabías que Alex Sintek también fue una estrella infantil? ¿O siempre lo habías identificado solo como cantante? Número 7. Regina Blandón. Regina Blandón es uno de esos casos en los que el público literalmente vio crecer a una niña frente a la pantalla hasta convertirse en una actriz completamente distinta, con voz propia y una identidad artística muy clara. Nació el 25 de julio de 1990 en Ciudad de México, y aunque pertenece a una familia ligada al entretenimiento, muy pronto dejó claro que no estaba allí solo por apellido. Empezó a actuar desde muy pequeña y se volvió inolvidable para millones de mexicanos gracias a su papel de Bibi en La Familia Peluche, una serie que marcó la comedia televisiva de toda una época. Su personaje, con ese tono ingenuo, adorable y a veces absurdamente tierno, la convirtió en uno de los rostros infantiles más reconocibles de la televisión mexicana de los 2000. Lo más interesante de Regina es que con los años no se quedó atrapada en la nostalgia. Al contrario, supo alejarse de la imagen de niña simpática para construir una carrera mucho más versátil, entrando en cine, teatro, series y proyectos con tonos más maduros. Ha participado en producciones como Mis Reyes, Contra Godines, Cindy la Regia y varias propuestas donde pudo mostrar una faceta más adulta, más afilada y mucho menos predecible. En 2026, Regina tiene 36 años y ya no es solo la niña de la familia Peluche, sino una actriz consolidada que logró algo muy difícil, que el público la recuerde con cariño por su infancia, pero también la respete por su presente. Y para activar comentarios, esta línea encaja perfecto. ¿A ti Regina Blandón siempre te va a recordar a Bibi? ¿O crees que ya logró superar por completo ese personaje? Número 8. Mariana Botas. Mariana Botas pertenece a ese grupo de estrellas infantiles que quedaron profundamente grabadas en la memoria de quienes crecieron viendo televisión mexicana a finales de los 90 y principios de los 2000. Nació el 29 de enero de 1990 en Ciudad de México y comenzó a trabajar desde muy joven en telenovelas y programas de televisión. Su rostro se hizo especialmente conocido gracias a producciones como Una luz en el camino, pero para muchísima gente, su nombre quedó ligado para siempre a ese universo de niñas actrices que dominaban la pantalla mexicana con una mezcla de dulzura, espontaneidad y carisma natural. Desde pequeña, mostró soltura frente a cámaras y eso hizo que conectara con el público de forma muy inmediata. Con el paso de los años, Mariana no desapareció del medio, algo que ya de por sí la distingue de muchas exestrellas infantiles. Supo mantenerse vigente, primero con nuevas participaciones en televisión y más tarde con una exposición distinta gracias a formatos más actuales, entrevistas, redes y entretenimiento digital. Esa continuidad le da mucho valor para un video como este, porque permite mostrar una transformación real, visible y emocional. De niña actriz, recordada por la audiencia, a mujer adulta que sigue siendo parte del imaginario pop mexicano. En 2026, Mariana tiene 36 años y sigue siendo uno de esos nombres que despiertan nostalgia instantánea entre quienes consumieron la televisión infantil de Televisa en su época dorada. Para enganchar al público, una buena línea sería:
¿Mariana Botas merece ser más recordada cuando hablamos de las grandes estrellas infantiles mexicanas? Número 9. Renata Notni. Renata Notni quizá no pertenece al tipo de estrella infantil clásica que explotó con un solo personaje inolvidable, pero sí encaja muy bien como una actriz que comenzó desde muy joven y fue construyendo su imagen desde la adolescencia temprana hasta convertirse en una figura muy visible del entretenimiento mexicano. Nació el 2 de enero de 1995 en Cuernavaca, Morelos, México, y empezó a trabajar en televisión desde pequeña, apareciendo en telenovelas juveniles y familiares, donde su presencia ya llamaba la atención por esa mezcla de elegancia, seguridad y naturalidad poco común para su edad. Uno de sus primeros pasos importantes fue en Código Postal, y más adelante siguió ganando terreno en proyectos como Mar de Amor, La Fuerza del Destino y Qué pobres tan ricos. Lo que hace interesante a Renata dentro de este listado es que representa otra evolución posible, la de una joven actriz que empieza temprano, madura sin escándalos innecesarios y termina convirtiéndose en uno de los rostros femeninos más atractivos y consistentes de la televisión y las plataformas en español. Más adelante, participó en series como El Dragón y Zorro, ampliando su reconocimiento fuera del circuito de las telenovelas tradicionales. En 2026, Renata tiene 31 años y sigue proyectando esa imagen de estrella elegante que creció de manera muy orgánica frente al público. No es el caso más explosivo ni el más nostálgico de la lista, pero sí uno de los más sólidos. Y para generar interacción, esta pregunta funciona bien. ¿Renata Notni cuenta para ti como estrella infantil o ya la ubicas más como actriz juvenil y adulta? Número 10. Graciela Mauri. Si hablamos de estrellas infantiles mexicanas en el sentido más puro y más clásico de la palabra, Graciela Mauri merece muchísimo respeto. Nació el 8 de septiembre de 1964 en Ciudad de México y alcanzó enorme popularidad desde muy pequeña gracias a la telenovela Mundo de Juguete, donde se convirtió en una auténtica sensación infantil. En una época en la que la televisión tenía un peso gigantesco en la vida cotidiana de las familias mexicanas, Graciela se transformó en una de las niñas más queridas y reconocidas del país. Su rostro, su ternura y esa capacidad para conmover al público la colocaron entre las figuras infantiles más recordadas de su generación. Después siguió trabajando en música y televisión, reforzando todavía más su imagen como estrella juvenil en transición. Lo fascinante de Graciela es que representa una nostalgia distinta, más profunda, más clásica, casi de otra era de la televisión mexicana. No pertenece al mismo universo que Carol Sevilla o Natalia Juárez, pero precisamente por eso enriquece muchísimo el video, le da peso histórico y conecta con una audiencia que recuerda a una televisión más inocente, más familiar y más emocional. Además, su historia sirve para mostrar que las estrellas infantiles mexicanas no empezaron en los 90 o en los 2000, sino mucho antes. En 2026, Graciela tiene 62 años y sigue siendo un nombre muy especial para quienes vivieron aquella época. Y aquí tienes una buena línea para despertar comentarios. Si creciste en la era de Mundo de Juguete, ¿todavía recuerdas lo enorme que llegó a ser Graciela Mauri en la televisión mexicana? Número 11. Michelle Álvarez. Michelle Álvarez forma parte de esa generación de niñas que quizá no siempre encabezaban los titulares más grandes, pero sí estaban completamente integradas en el universo de la televisión infantil mexicana de los 2000. Nació en Monterrey, Nuevo León, México, y comenzó su carrera desde muy joven. En 2002 participó en Código FAMA, uno de los realities infantiles más recordados de Televisa, y poco después apareció en telenovelas como Alegrijes y Rebujos, donde interpretó a Ernestina Tina Garza Aguayo. Esa etapa la conectó con un tipo de audiencia muy específico, los que crecieron con las producciones infantiles de principios de siglo y recuerdan perfectamente esos elencos llenos de niños que luego siguieron caminos muy distintos. Lo interesante de Michelle es que su historia no quedó congelada en la nostalgia de Televisa. Después de sus participaciones en televisión, también desarrolló una faceta musical como compositora y cantante, alejándose del foco masivo, pero manteniéndose ligada al medio artístico. Eso le da un matiz distinto dentro del video. No es solo una ex niña actriz recordada por una telenovela, sino una artista que siguió explorando otras formas de expresión.
En 2026, Michelle continúa siendo un nombre reconocible para quienes vivieron esa etapa de Alebrijes y Rebujos y código FAMA. Y justamente por eso funciona tan bien aquí. Despierta esa nostalgia específica de los fans más fieles de la TV infantil mexicana. Para provocar interacción, esta línea va perfecta. ¿Te acordabas de Michelle Álvarez? ¿O fue una de esas caras que reconociste al instante, pero cuyo nombre habías olvidado? Número 12. Nora Cano. Nora Cano pertenece a ese grupo de niñas que muchos recuerdan por la energía con la que llenaban la pantalla en la era dorada de los realities y telenovelas infantiles de Televisa. Nacida en Ciudad de México, se dio a conocer gracias a código FAMA, donde terminó en el 10º lugar, y a partir de ahí, logró entrar en proyectos como Alebrijes y Rebujos, donde interpretó a Nayeli Sánchez Gómez, y más tarde Misión SOS, donde apareció como Lechugona. Su historia encaja muy bien en este tipo de video porque representa exactamente ese fenómeno de niños que salieron de formatos musicales y enseguida pasaron al universo de las telenovelas infantiles, algo muy propio de la televisión mexicana de los 2000. Además, Nora no fue solo actriz, también estuvo vinculada a la música desde muy pequeña, participando en discos derivados de código FAMA y del fenómeno de Alebrijes y Rebujos, además de conciertos importantes en México durante esa etapa. Esa mezcla de televisión, música y nostalgia le da valor dentro del video, incluso si hoy su nombre no tiene el mismo peso masivo que otras figuras del listado. En 2026, Nora sigue siendo una referencia muy clara para quienes recuerdan aquella ola de talentos infantiles que llenaron la programación de Televisa a inicios del milenio. Y para enganchar comentarios, esta pregunta funciona muy bien. ¿Tú seguías código FAMA en aquella época o recuerdas más a Nora Cano por Alebrijes y Rebujos? Número 13. Miguel Martínez. Miguel Martínez sí es uno de esos nombres que, cuando aparecen en una lista de estrellas infantiles mexicanas, hacen que mucha gente diga de inmediato, claro, él sí marcó una época. Nació el 15 de febrero de 1991 en Guasave, Sinaloa, México, y empezó su carrera desde niño, apareciendo muy temprano en Serafín. Pero su gran impulso llegó con código FAMA y sobre todo con la telenovela Alebrijes y Rebujos, donde interpretó a Alfonso Pascual Alcachofa, uno de los personajes más recordados del elenco. Después continuó en Misión SOS y más adelante siguió vinculado al entretenimiento juvenil, lo que hizo que su crecimiento artístico se viera casi en tiempo real ante el público. Lo que vuelve a Miguel especialmente fuerte dentro de este video es que su recorrido se siente muy completo. No fue solo una cara bonita de una telenovela infantil, sino un chico que realmente estuvo metido en varias de las franquicias infantiles más reconocibles de su época. Por eso, para mucha gente, su rostro está directamente ligado a la infancia televisiva de los 2000 en México. En 2026, Miguel tiene 35 años y su transformación resulta muy atractiva para el formato antes y ahora, porque en él sí se nota con claridad el salto desde el niño estrella hasta el adulto. Y para activar a la audiencia, esta línea puede funcionar muy bien. ¿Miguel Martínez era de tus favoritos en Alebrijes y Rebujos? ¿O crees que hoy no se habla lo suficiente de lo famoso que llegó a ser? Número 14. Irán Castillo. Irán Castillo quizá no encaja de forma tan pura como Daniela Luján o Miguel Martínez en el molde de estrella infantil clásica, pero sí representa muy bien a esas figuras que comenzaron desde muy jóvenes y terminaron convirtiéndose en nombres importantes de la televisión mexicana. Nació el 4 de enero de 1977 en Veracruz, México, y antes de consolidarse en las telenovelas de los 90, ya había iniciado un camino artístico desde la niñez, apareciendo en comerciales y dando señales de que tenía una presencia natural frente a cámara. Más tarde, ya en una etapa juvenil, alcanzó notoriedad con títulos como Agujetas de color de rosa, Soñadoras, Confidente de secundaria y Clase 406, además de desarrollar una carrera musical que también le dio mucha visibilidad. Su caso es interesante porque aporta variedad al video. No todas las estrellas que comenzaron muy jóvenes siguieron exactamente la ruta de las telenovelas infantiles. Irán demuestra eso muy bien. Ella evolucionó hacia una imagen más madura,
más sofisticada y con mayor peso dramático, y con el tiempo sumó trabajos en cine y televisión que reforzaron su carrera, incluyendo un premio Heraldo como mejor actriz por El Tigre de Santa Julia y una nominación al Ariel por Victorio. En 2026, Irán tiene 49 años y sigue siendo un rostro muy reconocible para quienes crecieron con la televisión mexicana de los 90 y 2000. La pregunta ideal para mover comentarios sería: ¿tú sí la incluirías entre las estrellas que comenzaron desde muy jóvenes o la sientes más como un ícono juvenil de los 90? Número 15. Adela Noriega. Adela Noriega no encaja del todo en el molde de estrella infantil clásica como Daniela Luján o Graciela Mauri, pero sí pertenece a ese grupo de figuras que comenzaron muy jóvenes y terminaron marcando la historia de la telenovela mexicana. Nació el 24 de octubre de 1969 en Ciudad de México, y su ascenso comenzó en los años 80, cuando todavía era muy joven y empezó a llamar la atención en videoclips y producciones juveniles. Su gran impulso llegó con títulos como Yesenia, Quinceañera y Dulce Desafío, que la convirtieron en una de las caras más queridas de la pantalla. A partir de ahí, su carrera creció hasta convertirla en una auténtica reina del melodrama mexicano. Lo que hace tan poderosa la historia de Adela es que su evolución fue enorme. De joven promesa a protagonista absoluta de telenovelas icónicas como María Isabel, El privilegio de amar, El manantial, Amor real y Fuego en la sangre. Su nombre quedó tan ligado al género que con el tiempo fue considerada una de las grandes reinas de las telenovelas. Y quizá eso mismo explica por qué sigue despertando tanta curiosidad. Desde su retiro de la actuación, su vida pública se volvió muy reservada, lo que hizo crecer todavía más su leyenda. En 2026, Adela tiene 56 años y sigue siendo una figura que provoca fascinación inmediata cada vez que se habla de las grandes estrellas mexicanas. Para enganchar a la audiencia, esta línea funciona muy bien. ¿Crees que Adela Noriega fue la protagonista más inolvidable de las telenovelas mexicanas o pondrías a otra por encima de ella? Número 16. Andrea Legarreta. Andrea Legarreta representa otro tipo de trayectoria dentro de esta lista, la de una niña que comenzó muy temprano en el medio y terminó convirtiéndose en uno de los rostros más familiares de la televisión mexicana. Nació el 12 de julio de 1971 en el Estado de México, aunque algunas biografías la asocian con Ciudad de México, y empezó desde muy pequeña como modelo de comerciales. Después, a los 8 años, ingresó a la formación artística de Televisa. Durante esa primera etapa, participó en programas como Plaza Sésamo, Papá Soltero, Tres Generaciones y también en la telenovela Carrusel, lo que la conecta claramente con el universo de las figuras que crecieron frente a la cámara desde la infancia. Con el paso del tiempo, Andrea dejó de ser una promesa infantil para consolidarse como actriz, conductora y una de las personalidades más reconocibles de la televisión mexicana. Participó en telenovelas como Alcanzar una estrella, Baila conmigo y Vivan los niños, pero fue su larguísima etapa como conductora principal de Hoy la que terminó de fijarla en la cultura popular. Incluso, en 2025, volvió a la ficción con Amanecer, lo que demuestra que sigue vigente más allá del formato matutino que la hizo tan popular. En 2026, Andrea tiene 55 años y continúa siendo un rostro absolutamente identificable para varias generaciones. La pregunta ideal para activar comentarios sería: ¿tú recuerdas más a Andrea Legarreta como actriz de sus primeros años o ya es imposible separarla del programa Hoy? Número 17. Daniela Ibáñez. Daniela Ibáñez pertenece a una generación un poco distinta, más cercana al universo juvenil de finales de los 2000, pero aún así funciona dentro de este video porque comenzó relativamente joven y quedó vinculada a una de las franquicias más recordadas de aquella época. Nació el 8 de abril de 1991 en Ciudad de México y es conocida sobre todo por su participación en Atrévete a soñar, además de trabajos posteriores como Corazón que miente y la serie The Club. Su perfil quizá no sea el más nostálgico del listado, pero sí encaja como parte de esa camada de actrices mexicanas que empezaron en pantalla a una edad temprana y fueron creciendo junto al público. Lo atractivo de Daniela dentro del formato Antes y Ahora está precisamente en eso. Mucha gente la recuerda por su imagen juvenil de Atrévete a soñar,
pero hoy su apariencia y su carrera ya proyectan una etapa completamente distinta, de más adulta y más madura. No es el caso más explosivo de esta lista, pero sí uno de esos nombres que pueden generar un efecto inmediato de reconocimiento en los espectadores que consumieron la televisión juvenil mexicana de aquellos años. En 2026, Daniela tiene 35 años y sigue ligada al mundo de la actuación. Para invitar a la interacción, esta línea puede funcionar muy bien. ¿Tú sí recuerdas a Daniela Ibáñez de Atrévete a Soñar? ¿O fue una de esas caras que te sonaban más que el nombre? Número 18. Violeta Isfel. Violeta Isfel es uno de los nombres más reconocibles cuando se habla de televisión juvenil mexicana de los 2000, y aunque mucha gente la ubica más por su etapa adolescente que por una infancia muy temprana, su carrera empezó realmente desde niña. Se nació el 11 de junio de 1985 en Ciudad de México y debutó en televisión en 1993 con La Última Esperanza. Después siguió acumulando experiencia en programas como Mujer, Casos de la Vida Real y otras producciones, hasta que terminó encontrando un papel que la volvió inolvidable para toda una generación. Ese gran estallido llegó con Antonella en Atrévete a Soñar, un personaje que se volvió tan popular que la llevó a ganar un Kids' Choice Award México como villana favorita. Luego reforzó todavía más su presencia con telenovelas como Una familia con suerte y con los años también se movió entre teatro, conducción y televisión. En 2026, Violeta tiene 41 años y sigue siendo una figura muy reconocible del entretenimiento mexicano, sobre todo para quienes crecieron con las telenovelas juveniles de Televisa. Y para encender los comentarios, esta pregunta puede funcionar perfecto. ¿Violeta Isfel te cae mejor como villana inolvidable de Atrévete a Soñar? ¿O crees que ese papel terminó eclipsando demasiado el resto de su carrera? Número 19. Mariana Ochoa. Mariana Ochoa tiene un perfil un poco distinto al resto, porque su historia combina desde muy temprano la actuación, la formación artística y sobre todo la música. Nació el 19 de febrero de 1979 en Ciudad de México y comenzó a entrenarse desde niña. Varias biografías señalan que empezó clases de ballet y tap desde los 3 años y que para los 9 ya estaba vinculada al mundo de los castings y la televisión. Más adelante, se convirtió en parte esencial de la Onda Vaselina, grupo que luego evolucionó hacia OK7, una de las bandas pop mexicanas más exitosas de su generación. Eso hace que Mariana funcione muy bien dentro del video, porque representa a una estrella que comenzó joven y construyó una carrera visible tanto en la música como en la pantalla. Después de su etapa con OV7, también desarrolló una carrera como actriz, con proyectos como La hija del jardinero, entre otros. En 2026, Mariana tiene 47 años y sigue siendo un nombre con mucha fuerza nostálgica para quienes crecieron con el pop mexicano de los 90 y 2000. La línea ideal para comentarios sería esta. ¿Tú recuerdas más a Mariana Ochoa como niña artista en formación o para ti siempre será una de las caras más emblemáticas de OV7? Número 20. Roxana Puente. Roxana Puente es probablemente uno de los nombres menos masivos de esta lista, pero justamente por eso puede funcionar muy bien en un video de nostalgia, porque pertenece a ese grupo de rostros que muchos reconocen al verlos, aunque no siempre recuerden su nombre de inmediato. Se dio a conocer por trabajos en producciones como En nombre del amor, Atrévete a soñar y más tarde, Qué pobres tan ricos. La información biográfica pública sobre ella es bastante más limitada que en otros casos del listado, pero su presencia en esas producciones juveniles la conecta con la memoria televisiva de quienes siguieron de cerca esa etapa de Televisa. Precisamente esa mezcla de reconocimiento visual y menor exposición pública actual es lo que puede jugar a favor dentro del video. Roxana tiene ese efecto de «yo la he visto antes», que despierta curiosidad inmediata. En su caso, conviene apoyarse mucho en imágenes y en la comparación visual del antes y después, porque ahí está gran parte del impacto. Como no hay tanta información biográfica ampliamente consolidada en fuentes abiertas, lo mejor es presentarla más desde la memoria audiovisual que desde una narrativa cargada de datos. Para generar interacción, esta línea encaja perfecto. ¿Tú sí recuerdas a Roxana Puente por nombre o es de esas actrices que reconoces al instante cuando ves su cara, pero no sabías cómo se llamaba?
Y así terminamos este viaje por la infancia, la fama y el paso del tiempo. Estas 20 estrellas infantiles mexicanas cambiaron muchísimo, pero en la memoria del público siguen ocupando un lugar muy especial. Ahora cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue la transformación que más te sorprendió? Y si este video te trajo recuerdos, no olvides dejar tu like y suscribirte.